Grabando, ok. Este módulo, entonces nosotros estamos trabajando con lo que es estructuras de control, pero en este caso eran las repetitivas, es decir, que cierto grupo de códigos se iban a repetir de acuerdo a una condición. Ya nosotros habíamos trabajado con el if, que no eran repetitivas, sino eran selectivas, lo que eran el if, y en este caso, bueno, ya son funciones que me permiten utilizar, por ejemplo, un while que me permite a mí, a través de la comprobación de una condición, por ejemplo, que i sea menor o igual que 10. Aquí nosotros tenemos que cuidar siempre la indentación, porque si no, no entra dentro del ciclo. Y digamos que se va a incrementar y vamos a ver si me admite más. Si no, lo colocamos diferente. Ok, este i más lo que significa es que me va a dar un paso al valor de i. Es decir, se va a sumar un paso. Entonces, para esto yo tuve que haber inicializado que i valga 0. Esto me va a repetir, si llevo a 10, entonces me va a repetir 11 veces. Entonces vamos a llevarlo a 1. Aunque aquí me parece, ¿será que necesita 2 puntos? O sea, esto depende de Python. Sí, 2 puntos, pero entonces no le gustó esto. Bueno, entonces i igual a i más 1, pues. Ya, ahora sí le gusta. Bueno, entonces vamos a ejecutarlo. Y fíjense que entonces en la misma línea de código se va a repetir tantas veces como yo le haya indicado en esto. ¿Qué es lo que está diciendo? Que está inicializando el valor en 1 y esto lo va a repetir mientras que i sea menor o igual a 10. Entonces inicia con 1, aquí todavía vale 1, aquí se le incrementa un paso y ahí vale 2 y se devuelve al while. Aquí nuevamente, no sé si este amplía. ¿Este amplía? No, no amplía. Ah, no se amplía. ¡Ay, qué maravilla! Ok. Cuando vale 2, vuelve otra vez a hacer la pregunta si es menor o igual a 10. Muestra la línea de código y bueno, así sucesivamente. Es importante que cuando vengamos a las clases síncronas, ya vengan con las Pero preguntas. sí, no lo he hecho, pero ya vi, o sea, con respecto a las condicionales, ya Ajá. yo estaba viendo lo que era while y for. Entonces, for range y todas esas cuestiones ya estaba viendo. Entonces, respecto a la actividad la vi muy sencilla, o sea, es fácil. Sí, es bastante sencilla, es que yo no les tiro a matarlo. Por lo menos yo utilicé en el ejercicio pasado, utilicé while, hice un menú de Ajá. selección de alimentos. Entonces, después, más abajo le coloqué las condicionales. Ah, Entonces me chévere. gustó cómo me quedó. No sé si lo revisó. No, no lo he revisado. No, no he revisado. Bueno, pero si ya hiciste el menú, entonces, bueno, te pudiste dar cuenta que en Python la diferencia con lenguaje C es que realmente no existe el do while, sino que tenemos que crearlo. Pero, Mm. pero en otros lenguajes de programación existe el do while. Aquí nosotros los tenemos que crear de esta manera, pues simplemente colocando como unos, yo lo llamo switch de control, que serían los elementos que nosotros inicializamos y luego le damos una puntuación para que se mantenga dentro del ciclo. Nosotros también podemos Yo también crear, estaba, dime, yo también estaba viendo que le colocaban contadores, esto es un pero contador. había muchas formas de utilizar while. Muchas, muchas. Vi muchas formas. Sí, En sí, una guía que encontré. ¿sí? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un contador y un acumulador? Que el acumulador, por ejemplo, cuando tú sacas el promedio de un valor, eh, y ahorita vamos a hacer un ejercicio. Bueno, yo eso lo hice con respecto al menú. O sea, cada vez que se realizaba una compra, le coloqué precios y todo. Entonces, al final, le colocaba la cantidad de artículos y entonces me salía el descuento y todo eso. Y lo que había gastado en bolívares. Lo hice así. Bueno, súper chévere. Lo importante es que vayan aprendiendo. No se le está exigiendo
super full, pero lo importante es que aprendan cada uno de estos pasos. Si ustedes aprenden con estos pasos, pueden hacer cualquier tipo de aplicación en el área de mecánica y sobre todo si se recuerdan cómo se diseña el contenido que está en el aula. Entonces ahí está el while, cómo se grafica, está la condición dentro del diamante, si es falso, es una bifurcación muy similar a un if. Yo le agregaría a esta figura un circulito que se llama conector. No haría brincos, sino que no es necesario hacer un brinco, sino que sigue con la ejecución del programa. Lo que pasa es que la imagen está como al revés. Ok, voy a ir explicando cada una de las líneas. En estas se están estableciendo 4 tipos de variables. La primera que va a calcular promedio, la segunda total, el tercero es un contador y el cuarto, que es B, es para saber si al menos se hizo una al menos uno de los datos se ha procesado. O sea, ya lo vamos a visualizar. Por supuesto se le está dando decimal al promedio y se le está dando números enteros a los demás. En la segunda línea, si estás viendo el código, ¿verdad? Sí, sí. Ok, en la segunda línea es un print, simplemente que le dice que por favor introduzca un valor y que presione -1 para salir. ¿Bien? Aunque creo que lo que estoy visualizando es que creo sin querer que no lo... Ah, no, sí, lo programé, aquí está. Ok, entonces -1 para salir. Le pido un valor, que ya esto nosotros lo habíamos visto. Estoy utilizando el input, el valor que coloque el usuario. Ok, sí. Entonces seguimos. Esto simplemente me va a estar permitiendo que lo que escriba el usuario lo transforme en un valor de tiempo entero y luego lo almacene en la variable valor. Allí se va a guardar el valor que me dé el usuario, sea -1 o sea cualquier otro valor. Ahora, luego entramos a un ciclo. Recuérdense que el ciclo va a terminar cuando la indentación termine, o sea, es decir, hasta acá. Todos los códigos que están dentro de la indentación de while son los que van a funcionar. Ay, mira, tiene un errorcito por ahí, ya lo vamos a revisar. Ajá, entonces dice, hacer mientras que ese valor que me dio el usuario, el valor que está almacenado en el usuario, sea diferente. Este signo con una exclamación y una igualdad dice diferente. Diferente de -1. Claro, porque le habíamos dicho que si es -1 se salga del ciclo. Entonces, si es diferente a -1, cualquier otro número menos -1, va a entrar al while. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a decir que total, aquí se hace un acumulador. Va a ser igual al valor que tiene en este momento total más el valor que le está dando el usuario. Entonces, total en esta primera instancia tiene un valor de 0. Es decir, que es 0 más el valor que le esté dando el usuario. Se acumula o se suma y se almacena en total. Ahora ese es el nuevo valor de total. Contador va a tener el valor de contador, que en este caso es 0, y suma un paso. Obvio, para que cada vez que dé una vuelta, entonces tenga otro nuevo valor. Me imagino que es para que contar los elementos que se vayan grabando y sacar un promedio. Creo que esto lo que hace es un promedio del valor. Este ejercicio yo lo hice para un material y de verdad que se me olvidó qué hace, pero está chévere. Ajá. Luego me dice nuevamente, vuelve a pedir el valor, aunque les voy a decir que esto pudimos haberlo sacado en una función. Ya luego hablamos de la función. Introduzca el valor. Igualmente se almacena el valor, se cambia a tipo entero y se almacena en la variable valor. Luego, b es igual a 1. Esto quiere decir que al menos entro aquí. Si no, entonces irá a... dice que el promedio es igual al total. ¿Bien? Ok, sigamos. A total entre contenido. Ok, perfecto, sí. Bueno, hasta acá
Vuelve a hacer el bucle, pues la repetición de esas secuencias de código hasta que el usuario coloque -1. Ya cuando coloca -1, sale de la indentación. Recuérdense que B quedó como un valor 1 y hace esta pregunta. Si B es igual a 1, entonces me va a mostrar este promedio. ¿Por qué se hace esto? Porque vamos a suponer si yo inicio el programa la primera vez y el primer valor que coloco, cuando me pide el valor, le coloco -1, entonces si yo calculo el promedio me va a dar un error porque estoy haciendo una división con 0. O sea, entre 0. Me va a dar un número imaginario y me va a dar un error. Entonces, para evitar que nos dé un error es que se hace esta comprobación. Que solo me va a hacer esa división si al menos hay un dato almacenado. Esa es la razón. Ahora, ya el error que me está dando acá es porque está fuera del comentario. Voy a colocar el comentario por acá y voy a copiar el comentario aquí. Ya le eliminé el error, ¿no ven? Ok, y por último me dice promedio de valores ingresados. Esto que está aquí es exactamente igual a esto que está acá. ¿Cuál es la diferencia? Que esta función me permite cambiarlo el texto a número entero. Y esta función que está acá me permite cambiar el valor por una cadena de texto o de caracteres, o sea, un string. Entonces veamos cómo funciona. Lástima que aquí sí no puedo ampliarles porque aquí no me permite ampliar. No me permite ampliar, pero bueno, ya vamos a verlo en ejecución. Le damos play, ahí arranca el programa. Fíjense que me dice este primer print, me dice introduzca el valor, está pidiendo el valor para almacenarlo en la variable valor. Ok, si yo le doy -1, el resultado no entraría al while y me iría directo al if. Comprueba si B es igual a 1, no, porque se mantiene en 0. Entonces no me saca el promedio, sino que, o sea, no saca la división entre promedio, sino que sí dice directamente que el promedio es el valor que tiene en este momento, este que está aquí. ¿Y cuál es el valor que tiene en este momento almacenado? Prom es igual a 0.0. Entonces vamos a dar enter acá y debería dar ese resultado. Exactamente, dice promedio de valores ingresados 0.0. Ok. Corramos de nuevo el programa. Esta vez no le voy a dar -1, sino que le voy a colocar, voy a hacerlo fácil para que lo vean. 4. Me pide, ya estoy aquí en el segundo. ¿Qué fue lo que hizo con el 4? El 4 lo almacenó en la variable de valor como un número entero. Entonces, me dice total va a ser igual a total, que en este momento es 0, más el valor, que es 4. Realmente, entonces en total se almacenaría el número 4. Contador va a ser igual a contador, que es 0, más 1. Es decir, que el contador ahorita vale 1. Recuérdense que para nosotros sacar el promedio, yo divido entre la cantidad de elementos que se almacenaron. Por eso es que necesito contarlo. ¿Ok? Y bueno, estamos en esta fase. Me vuelve a pedir el valor. Está esperando el dato. Voy a colocarle 4. Fíjense, lo hice fácil porque nos dé un promedio de 4. Entonces me dice, introduzca el valor. Yo le voy a colocar ya -1. En este caso, voy a dar primero aquí. Me dice que el promedio de valores ingresados es 4 puntos. Y es cierto. Él dice, total es, la primera vuelta es 0 más 4. Contador ahora vale 1. Da la próxima vuelta. Total en este momento ahora vale 4. Más los otros 4, ¿verdad? Serían 8. Contador, ok, perfecto. Ya vale 2. Nos vamos y dice B igual a 1. Si B es igual a 1, esta doble igualdad significa comprobación de igualdad. O sea, que
lo que esté contenido en B sea igual a 1. Entonces, ahora saca el promedio. Total, ya saben que sumó 2 veces el número 4, entonces sería 8. Entre contador, que contó la cantidad de números que hay, en este caso 2. 8 entre 2, 4. Y me dio el promedio. El caso de for, digamos que también se permite la repetición, pero está comparándose con un número que puede incrementarse o decrementarse automáticamente. Con esto nos ahorramos más líneas de código. Entonces, para la variable número en un rango 0, desde 0 hasta 11, pero con un paso 2, ¿se entiende? O sea, si yo le digo un paso 1, entonces aquí sería 0, 1, 2, 3, 4. Eso es lo que nos referimos con el paso. Si yo le coloco un 3, entonces serían los números de 3 en 3. Vamos a verlo para que lo visualicen. Profe, y Sí, en el primer ejercicio que dice del número 30 al 10 de forma decreciente sería 29, 28, así. sí. Ok. Por eso es que les digo, yo les doy todas las herramientas para que hagan ahí su programa. Bueno, Sí, fíjense. pero como salía del 30 al 10, entonces lo vi un poco, no sé, como no era hasta el cero, entonces por si acaso. Sí, porque tú puedes hacer los pasos negativos. ¿Eh? Sí. Entonces, fíjense, esto es cuando trabajamos para un rango. El rango tiene el valor de inicio, el valor de final y el valor del paso. En este caso, si nosotros le damos play, van a ver que aparecen 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Si yo le coloco un paso de 1, le damos un play, ejecución, me aparece el paso de 1 en 1. Y bueno, ustedes pueden hacer otras cosas, por ejemplo, hacer un ciclo doble de esto. Le estoy diciendo del 1 al, vamos a ponerle al 21 o al 10 serían al 11, vamos a colocarle al 11 del paso de 1 y hago un ciclo también interno de otro rango, también puedo hacerlo. Entonces puedo mostrar, por ejemplo, rapidísimo, puedo hacer rápidamente. Voy a cambiar este de num para que se me haga más fácil la interpretación, lo voy a llamar A, lo voy a llamar B. Este debería estar en el ciclo for segundo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a decirle, quiero que me parezca el primer valor por el segundo valor. Entonces, el primer valor, que sería A, coma, A, X, esto es un invento, ¿bien? A, X, o sea que es el signo de por, aunque ustedes ya saben que es un puntito, pero ya les voy a decir por qué. Coma, B, A por B, igual, entonces le coloco, ay, esto es una coma, perdón, una igualdad, déjenme para mover esto un poquito para acá, una igualdad, y aquí voy a mostrar el resultado, que abro un paréntesis y le digo que es A por B. Fíjense que aquí internamente utilizamos el signo del asterisco para hacer la multiplicación. Bueno, creo que más nada, señores, creo que eso es todo. Vamos a ver qué tal sale. No hay errores, creo. Ok, vamos a ver, play, vamos a ver qué tanto hace. Miren tan rapidito que hace la tabla de multiplicar, tan bello. ¿Hasta allí hay dudas? No, Está bastante está sencillo. fácil, sí, muy fácil. Y les parece más sencillo porque en la primera etapa ya ustedes la entendieron. Si ustedes entienden la lógica y lo que es el diagrama de flujo, ya tienen mucho camino de recorrido. Entonces, fíjense, nosotros aquí estamos importando la librería NumPy, que es la que me permite trabajar con ecuaciones matemáticas, arreglos y todo. Bueno, de hecho, fíjense que aquí con Spider yo le coloco en NumPy y me dice que provee un arreglo, un objeto de arreglo y con ítems homogéneos. Es decir,
lo que habíamos hablado, que en la lista se me permite varios tipos de datos y en este caso no, en este caso sí debo mantener los datos. Ok, esto simplemente es que lo estoy llamando as, es como decir cómo, es como si te dijeran un sobrenombre, algo así, ¿sí? O sea, estamos importando la librería NumPy como NP, pero realmente esto es una variable, o un identificador, le puedo poner el identificador que yo quiera. Entonces, aquí estoy diciendo que vector, que también es una variable mía, creación mía, matriz, ajá, pero ¿qué va a tener vector? Bueno, ya ustedes saben que vector es como una lista, pero sus elementos sí son del mismo tipo. Entonces, en este caso yo estoy colocando 2, 5 y 7, pero yo puedo dar cualquier tipo de valor. Recordando siempre que en la primera posición es 0, es la posición 0, la segunda posición es la posición 1 y la tercera posición que aparece acá. Y esta es una matriz. ¿Cómo se construyen las matrices? Simplemente con los corchetes. Fíjense que este mismo, que es el mismo que utilizamos para el vector, se replica en 3 veces. ¿Bien? Esto quiere decir que es un arreglo de dimensión 3×3. Tres vectores que conforman a una matriz. Entonces, fíjense, está el primer vector, que es la primera fila, digamos así, está la segunda fila, segundo vector, y está la tercera. Y todo eso está dentro del corchete y está dentro de paréntesis, dentro de la función punto arreglo. Arreglos son como una especie de gavetas que almacenan un mismo tipo de datos. Fíjense, estoy utilizando la librería y una de las funciones de la librería es array. Vamos a ver entonces, aquí simplemente lo que está haciendo es que está imprimiendo lo que está contenido en vector e imprimiendo lo que está contenido en matriz. Si lo ejecutamos, van a ver qué bonito queda. Bien, más podemos colocarle aquí un new line. Vamos a ver. Vamos a ver si se lo puedo colocar así. Ya, déjeme porque mi teclado es medio odiosito. Porque no lo tengo configurado. ¡Ay! Llegué de uno. Esto que está aquí es backslash de tipo new line. Esto me permite que me deje una línea. Vamos a ver si me lo lee Python. Debería leérmelo. Bien. Vamos a ver si me lo deja. Fíjense la diferencia. Me deja una línea de uno para poder apreciar el otro. Entonces, por eso es que es backslash n. New line. Entonces, fíjense, la primera se refiere al vector y la segunda se refiere a la matriz. Y con esto nosotros podemos, por ejemplo, multiplicar matriz por matriz o matriz por vector. Esto ya es más cálculo matricial. ¿Bien? Por ejemplo, yo quiero que ahora me multiplique A matriz por su matriz. O sea, 2 veces A matriz. Y él automáticamente me va a representar el resultado. Nos permiten a nosotros es reducir la cantidad de líneas de código. De manera que las cosas que son repetitivas simplemente hagamos llamado de una función, enviemos los parámetros que requiere para su ejecución y pueda ser ejecutada. Esta función se define con def. Luego tiene un identificador que es el nombre que le da el programador a esa función. Y dentro de él los parámetros, dentro de los paréntesis, los parámetros, es decir, lo que yo requiero para hacer el siguiente código. Cuando yo llame a sumar y le envíe 2 números, él va a retornar al programa la suma del primero con el segundo. Luego creé otra función que se llama restar_mensaje. También necesito 2 parámetros. Y él lo que va a hacer es que me va a mostrar, fíjense que no hay un valor de retorno en este, sino que desde la misma función yo muestro un mensaje que dice el resultado de la resta es. ¿Cuál es la diferencia? El return siempre va a devolver o un texto o una variable, pero va a retornar algo que le va a servir al programa principal. Pasamos aquí, por eso le coloqué aquí. Desde aquí es el programa principal. Todo esto es como
los preparativos de lo que yo voy a usar. Entonces, tengo una variable que la voy a transformar en un valor entero y se obtiene de preguntarle al usuario, introduzca un valor. Tengo otra variable que se va a llamar t y la voy a transformar en un número entero y proviene de la entrada del usuario cuando yo le muestro un mensaje que diga introduzca otro valor. Luego me va a mostrar el resultado de la suma y fíjense la diferencia. En este caso, yo le estoy diciendo que el resultado de la suma vaya a la función sumar y se lleve al valor s y el valor t. El valor s y el valor t fueron los que se almacenaron cuando me los dio el programa. Ahora, es de suponer que s se va a almacenar en a y t se va a almacenar en b. Restar mensaje, SP, fíjense que no está dentro de una cadena de texto, sino que él simplemente está haciendo el llamado. No se está guardando una variable, no se está haciendo nada, sino simplemente se hace el llamado. Para visualizar que esta función puede servir tantas veces como nosotros queramos, yo misma le estoy dando otros valores a otras variables. Y fíjense que uso la misma función que tendría que volver a escribir 4 líneas de código más, pero esta vez no me llevo a ese t, sino me llevo a p y a s. Igualmente, p se va a almacenar en a y s se va a almacenar en b. Con esto me estoy ahorrando muchísimas líneas de código. Me dice, el primero que me dice, introduzca un valor. Este es el que va a almacenar en S. Voy a colocarle el número 3. Ahora voy al otro valor. Ese es el que se va a sumar en, el que se va a almacenar en T. Voy a ponerle 4. Por cierto, está muy mal editado, no le di un espacio ahí. Le doy Enter. Fíjense, me sale todo este pocotón de suma. ¿Y cómo es eso, profe? Vamos a ver. El primero hace el resultado de la suma, que es lo que ustedes ven aquí. El resultado de la suma se llevó a S y a T, lo llevó para acá, lo sumó y retornó el valor, que es este que está aquí, que es 7. ¿Bien? Ahora, este mismo valor, primero se restó S menos T. Entonces sería 3 menos 4, ¿sí? Entonces se fue aquí 3 y aquí 4. 3 menos 4 da menos 1. Perfecto. Pasamos al siguiente. Ahora invertí los valores. Entonces sería t menos 6. En este caso, entonces me daría un número positivo. Otras variables. P con 45 y S con 34. Y pude fácilmente utilizar la misma función, lo único es que los parámetros eran diferentes. Entonces sería 45 menos 34. Y eso es lo que me dan. Ah, no, primero es la suma. Entonces sería 45 más 34. Ahí está el primero. Y luego resté 45 menos 34 y es lo que me dan el segundo. Eso es todo lo que trata esta unidad. Si se dan cuenta, tienen todas las herramientas para poder crear la aplicación. ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda con respecto al tercer ejercicio. De diseño un programa que reciba un valor entre el 1 y el 2 y muestre el mes del año. Porque eso yo lo pudiera hacer con for y también con while, de las dos formas. Sí, es que depende del programador. El programador puede elegir el tipo de estructura para utilizarla. No es... Yo vi dos ejemplos de eso, casualidad, y entonces uno usaba un for y en otro vi también con while. Entonces también tengo esa duda que no sé cuál pide usted, qué desea usted. No, ahí es en libertad. Ahí de hecho yo les coloqué o while o for. Y ahí están los ejercicios de while. El primero muestra una pantalla 30 números del 30 al 10. O sea, de forma decreciente, ahí lo dice. De forma decreciente utiliza... Ah, pero ahí te lo dice, utilizando el ciclo for. Sí, Bueno, sí. ya No, ustedes pero en la saben. última, en la tercera. El tercero dice, diseña un programa que reciba un valor entre 1 y 12. Ahí se está muy sencillo. Ese es el famoso do while. Bien. O sea, ese es como decir un menú de opciones donde tú le dices del 1 al 12, puede elegir cualquiera de ellos. Entonces, si tú presionas 1,
me va a mostrar enero, me va a mostrar, pero no se puede salir de allí, ¿ya? Ahí es donde entra el O do sea, while. igualito hago un menú. Vas a tener que utilizar un if y un while. Un if y un while. No sé por qué les puse en fácil, debería modificar ese ejercicio. No, yo cuando lo vi, yo dije, ay, está fácil. Me costó más el de la semana pasada. No, el de la semana pasada también era muy fácil. Lo que pasa es que estabas empezando en Python, pero ¿qué tenía de difícil? No, aprender el lenguaje, las cosas, no Bueno, sé. ya lo sabes y por eso te parece fácil, pero si te hubiese puesto este ejercicio la vez pasada, te hubieras muerto. Sí. Entonces, apréndanse esto porque son los elementos básicos. La próxima semana ya van a ver cómo se hacen las pantallitas en Python. Esas las pantallitas así tipo calculadora. Más fácil. Ahí está, vale un 20%, ahí está. ¿Qué nos queda? Nos queda la próxima clase que es la inicialización a la programación visual, que es lo que yo le estaba comentando. Vamos a hacer un formulario, les va a parecer súper genial Python, porque es que de verdad que la librería no tienen que hacer casi nada, todo lo hace él. ¿Bien? Para lo que iba. Tienen entonces el ejercicio de la creación del formulario y la semana 5 yo voy a explicar lo que es el command button, que es el botón de comando, el menú, cómo crear un menú en el formulario y cómo se hacen otros tipos de cuadros de diálogo, pero realmente es muy general. Esta semana yo no voy a colocarles una actividad, sino que ya es el cierre con el proyecto, que vale un 20%. ¿Sí? Y el proyecto, ¿cómo? O sea, nosotros tenemos que ver qué hacer. No, o sea, sí, ustedes van a ser libres en hacer las operaciones matemáticas, pero dentro de una interfaz gráfica y todo, un programa de computación completo. Pero más que todo son como operaciones matemáticas del programa. Claro, porque ustedes son de ingeniería de mantenimiento mecánico. Es más, el software, por ejemplo, ustedes ven lo que es la ubicación, ustedes ven lo que es desgaste, lo que es Sí, todo eso. Bueno, ustedes saquen una especie de calculadora con las herramientas que vamos a ver la próxima semana. Ya ustedes vieron cómo hacer operaciones matemáticas y matrices y todo. ¿Cuáles son sí. las funciones? Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Que con lo último que vamos a ver la semana que viene, que es la interfaz gráfica, van a hacer una aplicación con interfaz gráfica que les muestra los cálculos y si es posible, si hay que generar gráficos, él mismo utiliza las librerías y genere los gráficos. Eso es todo. Así de simple, así de sencillo. Cualquier cosa. De todas maneras, para la construcción de ese proyecto, pues me tienen a mí. O sea, cualquier cosa, ustedes agarren, profe, mire, esto es lo que vamos a hacer. Acuérdense que ahí tenemos nosotros una sesión de clase en línea. O sea, ahí traten de traer para la próxima sesión más o menos qué es lo que quieren hacer, para que entonces podamos preguntarnos, profe, mire, Sí, este, ¿no? ¿cómo podría ser esto? Entonces, entre los dos nos vamos dando ideas de los, trabajen ahí ese trabajo si puede hacer en grupo, Sí, hasta sí, sí. Y si lo quiero hacer solo, tampoco hay lo puedes problema. hacer individual también. Y una aplicación sencilla, al final va a ser una aplicación sencilla, pero va a tener una interfaz gráfica y un cálculo matemático orientado a la ingeniería mecánica.